El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Entendemos que las tropas que están dando este golpe de Estado controlan absolutamente el Ministerio de Defensa. Sí, y otro lo tiran encima de la fuga. Lo dejan ahí, tienen que subir arrancando, todos quemados. Me persiguieron 2 carabineros, uno se cayó al barro y entonces ahí me pilló uno por delante y yo me le escapé. Entonces yo me caí a un hoyo después y después me pillaron ahí, me pisaron y me pegaron. Entonces después el que se cayó al barro me dijo, aquí me desquita, porque después me caí al barro, me pegó aquí con la metralleta. Un saludo a todos, sean bienvenidos a este programa especial de autores de historias del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Este 2023 se conmemoran 50 años del golpe militar a la Unidad Popular en Chile. Para conversar acerca de este acontecimiento de 1973 tenemos como invitado al profesor César Augusto Ayala Diago. Esperamos generar el interés de todos los oyentes sobre este cruento acontecimiento y sus impactos en el mundo y de manera particular en Colombia. César Augusto Ayala Diago es historiador y profesor de la Universidad Nacional de Colombia del Departamento de Historia. Dentro de sus intereses investigativos están relacionados a la historia política y cultural de Colombia y América Latina del siglo XX. Dentro de sus libros más reconocidos está la trilogía de Gilberto Alzate Avendaño, La explosión del populismo en Colombia, y uno de los últimos recientemente publicados es Anocheció de golpe, sobre el golpe de estado de Rojas Pinilla en Colombia en 1953. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, muchas Buenos gracias días, por la invitación. en cualquier parte del mundo donde podamos donde oír estemos. Este programa. Pues para empezar, ¿qué le parece si nos comenta sobre la importancia que tiene esta efeméride pues, para Colombia, para Chile también en particular, pero también para el resto del mundo? Sí, todo lo relacionado con Chile, tanto el proceso que llevó a la Unidad Popular al poder como el golpe del 73, es uno de los grandes acontecimientos del siglo XX. Yo diría que tiene el impacto de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el siglo XX está muy ligado a ese cruento episodio, si se trata del golpe, o a ese proceso histórico que llevó al poder a la Unidad Popular. O sea que podríamos decir que entre los años 60 y 70 hay un nuevo panorama mundial después de la Segunda Guerra Mundial, y Chile es una parte central. Chile venía ocupando un lugar, digamos, muy importante en la historia del mundo, porque hacia 1932 había sucedido allí ya una república socialista con el coronel Marmaduke Grove. Uh-huh. Entonces fue el primer experimento en América Latina de lo que pudo haber sido una revolución socialista. Esa revolución socialista, que duró 12 días, tuvo la misma importancia que para el siglo XIX la Comuna de París, que duró 72 días. Es decir, la Comuna de París fue para el marxismo una enseñanza de cómo hacer una revolución, y la República Socialista de Chile, para nosotros, una importancia de cómo podría ser una revolución pacífica en el mundo. Entonces, Chile se jugaba desde los años 30, allí se jugaba una posibilidad ansiada por incluso los países desarrollados de una vía revolucionaria no violenta, es decir, una vía revolucionaria a través de las elecciones. Las elecciones eran denostadas por la izquierda, fueron denostadas por la izquierda. La izquierda no consideraba que fuera posible una revolución
a través del voto, y en Chile se jugaba eso. Digamos que si triunfaba la unidad popular en Chile, si hubiera tenido éxito Allende con ese proyecto, muy posiblemente tras él, Francia e Italia hubiesen realizado una revolución socialista. Profesor, también como regresando como esta idea de la vía pacífica de esta revolución socialista, pues sería como necesario profundizar en este concepto. ¿Qué significa esta vía para América Latina? Pues si miramos por otra parte la otra vía que existe en ese momento, que es la vía cubana al socialismo, ¿qué significa la vía chilena al socialismo para esos años? En particular para Colombia era todo, por la cultura violenta de Colombia. Es decir, si Colombia hubiera hecho una revolución en ese periodo, como lo creía la Alianza para el Progreso, como lo creía Kennedy, pues esto hubiera sido una revolución en donde no hubiera quedado piedra sobre piedra en este país. Es decir, Colombia no es un país para una revolución al estilo cubano. Colombia tenía que haber sido un país para una revolución pacífica por la cultura violenta. Y eso lo vemos en este proceso en el que estamos los colombianos. Es decir, si a través del voto se instaura un gobierno democrático burgués como el que tenemos, y miren ustedes que es simplemente abrir la radio todos los días y ahí vemos cómo se golpea a este régimen, ¿no? Entonces, para los colombianos era muy importante. Colombia está muy pendiente de Chile. Allende es un personaje de fama ya latinoamericana, porque él venía trabajando en esa dirección. Toda su vida se la jugó por una revolución a través del voto electoral. Bueno, estaba Cuba, claro, pero Cuba asustaba, el voto no asustaba. Entonces había esa posibilidad, y reitero, todo el mundo estaba pendiente de eso, ¿no? De si eso hubiera sido posible. Sí, era difícil. Muy difícil, en ese momento. Muy difícil para ese momento. En Colombia existían guerrillas. En un momento en que la guerrilla todavía tenía un vínculo sentimental, un vínculo espiritual con la población. Había sectores dentro del bipartidismo que saludaban la guerrilla, ¿no? Que estimulaban la guerrilla. Ser guerrillero en esa época todavía era una cosa, digamos, de axiológica muy interesante. Pero bueno, para los colombianos en particular, que creían en la revolución armada, pues acá había condiciones para eso. Objetivas. Objetivas, es decir, acá, cuando usted pensaba en las FARC, en el EPL, en el ELN, antes del M-19, pues usted lo que pensaba era que la revolución iba a ser por esa vía. Y muchos se equivocaron, por ejemplo, Camilo, ¿no? Es decir, Camilo creyó en esa vía. Camilo era mucho más necesario en la lucha política urbana que la decisión que tomó. Digamos que lo de Camilo fue un parteaguas, creo yo, que dividió mucho a los revolucionarios colombianos. Yo creo que a partir de allí los ojos se volvieron sobre Perú, con Velasco Alvarado, se volvieron hacia Juan José Torres, se volvieron hacia Torrijos, se volvieron hacia Costa Rica, se volvieron hacia Venezuela. Es decir, América hervía, pero lo que menos pensaban, digamos, en el mundo latinoamericano, se creía que Colombia iba a ser, después de Cuba, el país que haría una revolución armada. Sí, creo que hay un libro de Hobsbawm, está difícil de encontrar ahorita en las librerías, sobre las revoluciones en América Latina. Él no es especialista en América Latina,
pero sin embargo se viajó a Colombia Sí, sí. y a otros países de la región, y pues creo que tiene una hipótesis sobre que en ese momento consideraba que Colombia y Perú eran los únicos países que tenían, digamos, la fuerza motriz, sobre todo en el campesinado, para generar para sostener una revolución, y que las guerrillas urbanas en el resto de los países lo que provocarían era como el sustento para que pues las dictaduras militares surgieran con Claro, una aprobación. cualitativamente la guerrilla colombiana era muy importante, ¿no? Cualitativamente. Es decir, había una preparación ideológica, unos ideólogos, digamos, que se la jugaban por esa revolución. Sí. Pero fíjate que la Alianza para el Progreso, Uh-huh. es la nueva política de Estados Unidos hacia América Latina. En ese proyecto de Alianza para el Progreso, Colombia es clave. A Colombia se le declaró la vitrina de la Alianza para el Progreso, que quería decir que la Alianza para el Progreso era una política de Estados Unidos para evitar en América Latina una segunda Cuba. Sí, en ese sentido, pues viendo la correlación de fuerzas, por ejemplo en los partidos políticos o en las fuerzas guerrilleras, pues para el caso chileno es muy interesante la conformación de la Unidad Popular. O sea, ¿cómo podría explicarse ese proceso? Sí, pues es el anhelo de la época. En Colombia, repito, era muy difícil porque teníamos una cualificación de la izquierda que saludaba la lucha guerrillera. Los jóvenes se sacrificaban, los jóvenes se iban para las guerrillas, digamos, denostaban de la lucha política urbana. Y a nosotros nos pasó algo muy interesante, es decir, tuvo que darse el golpe, tuvo que suceder el golpe para que los colombianos de la izquierda, para que la izquierda colombiana tuviera su unidad popular. Es decir, la unidad popular colombiana se dio después del golpe. Es decir, inmediatamente después del golpe surgió la primera unidad popular de la izquierda en Colombia a través de un movimiento que se llamó la UNO, Unión Nacional de Oposición, y por primera vez en el posfrente nacional pues hubo un candidato único de la izquierda. Sí, profe, y ahí también sería como interesante llegar a ver cómo se siente el golpe, digamos, en Colombia en los diferentes espacios, tanto sociales como políticos, digamos, dentro de la izquierda y dentro de estos sectores colombianos, cómo vivieron el golpe. Pues también es como de recordar lo que dice el presidente Petro, digamos, sobre el golpe de esta generación perdida, y esto en una entrevista que tiene con Boric en La Moneda, por ejemplo. Nosotros estamos viviendo una resaca, que es el robo a las elecciones en 1970. Hay una tusa, digamos, en Colombia. Es la paradoja, es decir, las elecciones fueron en abril, ¿cierto?, del 70 en Colombia, y el triunfo de la Unidad Popular creo que fue en septiembre de ese mismo año. Entonces nosotros fracasamos con un intento de poner un gobierno por lo menos alternativo, creo yo, el del general Rojas y de parte de la oposición que estaba allí, y después lo de Chile. Entonces Chile está triunfando la Unidad Popular. En Colombia vivimos una resaca. En Colombia se está desmovilizando, el gobierno de Pastrana está desmovilizando todo el auge popular de la década del 60. Es decir, lo que hace Pastrana es desmovilizar el populismo que se expresa en las urnas en 1970. Municipios, por ejemplo, como de Santander. Me acuerdo bien que si bien el general perdió, porque ese día, ese domingo 19 de abril, hubo una sola elección para representantes, para senadores, para presidente.
el general Rojas perdió las elecciones presidenciales, pero la ANAPO ganó los legislativos de todo el país. En San Vicente de Chucurí, por ejemplo, ¿Y cómo se dio esa relación? Hubo la totalidad de concejales de la ANAPO en el 70 y hacia el 74 estaban todos muertos. Yeah. ¿No? Es decir, hay una desmovilización, digamos, del Estado y en alguna parte dice Pastrana que su mayor logro había sido justamente desmovilizar las masas que se habían movilizado para las elecciones del 70. Entonces, claro, llega el 73, el 11 de septiembre, y dos periódicos a una, el canal de televisión, creo que habían dos, pues anunciaron la muerte de manera muy tranquila, muy casi festiva, de que el presidente Allende se había suicidado, ¿no? Pues fue un baldado de agua fría para los de abajo y un principio de satisfacción para los de arriba, ¿no? Es decir, si el presidente se suicidó, pues eso quiere decir que esa vía no va a ser posible en Colombia. En el momento en que Allende se suicida, en ese momento, estamos en el 73, está subiendo el espectro de una nueva izquierda que sale de esas elecciones de 1970 y de pronto emerge el M-19. Y el M-19 es una expresión, yo diría, allendista en Colombia. Es decir, detrás del M-19 está la experiencia de la unidad popular, con un agravante, diría yo, y es que el M-19 se creó como una fuerza de choque para si en 1974 ganaba las elecciones María Eugenia por cuenta de la ANAPO, hubiese un grupo militar político que no dejara que pasara lo que había pasado en 1970. Esos fueron los orígenes del M-19, en lo que se convirtió, digo yo, ya es efecto de la evolución del golpe chileno. Es decir, la llegada de Turbay al poder, Turbay bebe en las canteras del pinochetismo, está influido por la política de Chile, y bueno, ahí Colombia empieza un periodo de represión, de persecuciones, de encarcelamiento, de desapariciones. Digamos que la política nueva, post-Frente Nacional, es un producto ya de los efectos del golpe chileno sobre Colombia. Son golpes, digamos, también simbólicos, como lo que usted expresaba sobre el suicidio. Pero también hay golpes simbólicos también por el otro lado, ¿no? Por ejemplo, tenemos la visita que hizo Fidel a Chile en el periodo del gobierno de la Unidad Popular. Entonces, profe, ¿cuál fue el impacto, por ejemplo, de esta visita? Y ya hemos hablado un poco del impacto de la Revolución Cubana, pero podríamos también profundizarlo un poco sobre como toda esa correlación de fuerzas de la que usted me estaba hablando. Por ejemplo, el Estado represor, que ya se está armando desde los años 70, o incluso desde los años 60, que creo que al presidente anterior, Allende, que ahorita no recuerdo el nombre, también tuvo un intento de golpe de Estado. Entonces, Eduardo sí. Frei. Miren, escuchaba yo en un programa de estos radiales a un profesor chileno que vive entre nosotros decir que había sido una imprudencia la visita de Fidel a Chile porque había dividido a los chilenos y que había sido contraproducente. Yo no lo creo. Pues si uno ve las cosas desde hoy, podría tener algo de cierto, ¿no? Es como si, no sé, si Petro invitara a Maduro a una visita de 15 días, ¿no? Eso. De pronto la diferencia es que Maduro a nivel internacional está como deslegitimado, pero en ese momento Fidel está muy legitimado. Incluso uno ve el cine, tanto europeo, asiático, latinoamericano, incluso estadounidense, es una figura
que es positiva. Por supuesto. Es decir, nadie tan importante en ese momento como Fidel Castro. Nadie con la altura moral de Fidel Castro, ¿no? Pues es un hombre muy grande en ese momento, ¿no? Es decir, hablar de Fidel Castro, pues todo el mundo lo respetaba, ¿no? Sobre todo por la cosa moral, ¿no? De la ética política de esa revolución. Al contrario, yo lo que creo es que la visita de Fidel legitima la vía pacífica de la revolución. Es como decir, nosotros hicimos una revolución armada, nos tocó, ustedes hicieron una revolución pacífica, eso es lo que debe ser, y aquí estoy yo para legitimar eso, ¿no? Entonces, yo me acuerdo mucho de esa visita, me acuerdo mucho, porque yo recuerdo que era una visita larga, muy larga fue, nunca había sabido de un presidente que durara tanto en una visita. Yo hacía chanzas con eso, es decir, yo me imaginaba a Fidel Castro en mi casa 15 días. Uno cómo le sostiene la charla a Fidel Castro. Yo he escuchado, o sea, gente que el tipo hablaba hasta la madrugada y sí, que sabía muchas cosas, entonces que era sí, sí, es decir, eso ha debido ser algo muy pesado, ¿no? Tal, pero fue muy simbólico. Es decir, el mundo todo estaba pendiente de esa visita y lo que significó, ¿no? Significaba además para los colombianos el que Fidel estuviera allí, para la izquierda colombiana, el que Fidel hubiera ido a saludar una revolución pacífica. Creo que eso fue muy importante. También es importante como ver eso, digamos, de otro hecho, que también otra visita que llega aquí a Colombia, digamos, en ese momento del gobierno de Pastrana, pues Allende en agosto del 71 visita al país. O sea, digamos, ¿qué se puede decir alrededor de la venida de quien encabeza esta revolución pacífica al país? Sí, también la recuerdo, esa visita. Y es muy colombiano eso, ¿no? Es decir, un presidente no demócrata, no legítimo, de pronto recibe la visita de un presidente legítimo, ¿no? No es la primera vez que pasaba. Con Paz Estenssoro pasó en los años 50. Cuando llegó Paz Estenssoro, el presidente boliviano, toda Bogotá se volcó hacia el aeropuerto a recibirlo. Que la gente veía en Paz Estenssoro una posible salida para Colombia de las tiranías de los años 50. Y yo creo que eso pasó también con Allende, ¿no? Allende era un hombre muy jovial, de temperancias. Allende era un hombre muy alegre, tenía la capacidad, eso lo adquirió en su práctica política, en su práctica familiar. Allende no es un hombre aparecido en la política, no es un hombre común y corriente, Allende, que tenía mucho don de gentes. Entonces, acercarse a Colombia no tanto era acercarse al gobierno ilegítimo de Pastrana, sino que era acercarse a los colombianos. Como decirles, mire, aquí estoy, soy el presidente de un país del que puedo salir y puedo volver, ¿no? Soy el presidente de un país que está dispuesto a negociar con, a conversar con, etcétera, etcétera. De pronto, también enfocándolo desde un plano más cultural del impacto de este fenómeno político que fue la Unidad Popular, con lo que traía el concepto de la Revolución Pacífica, pero destrozado por el golpe militar. Hay una película soviética de 1978 que se llama Operación Centauro, sobre el golpe, muestra por primera vez la muerte de Allende, que es un tema polémico, del cual también podríamos hablar, pero también sobre la experiencia cultural de lo que fue todo este fenómeno, tanto la Unidad Popular como el golpe, o sea, qué significó para Chile, para Colombia y también para el mundo. Además también
Pues sabemos que usted, profesor, participó en la película, entonces también sobre esa experiencia de estar en los estudios de Mosfilm en la época, Sí. que debió ser también, pese a lo que estaba representando la película, pues debió ser emocionante en un punto. Todo, ¿no? Yo creo que todo. Es decir, sin que cayera, el evento chileno fue muy sensual. Es decir, porque es un movimiento juvenil, es decir, es un movimiento de artistas, es un movimiento de cantantes, de poetas. Es la época de Víctor Jara. Chile tenía un hombre mundial, es decir, un hombre reconocido mundialmente, que era el poeta Pablo Neruda, que hoy sabemos que fue envenenado en esa coyuntura. Violeta Parra. Violeta Parra. Chile se puso de moda, su folclore se puso de moda en el tiempo de la Unidad Popular. Es decir, uno quería ser chileno. El Viro Caliente, ¿cómo se llaman las reuniones? Sí. Que tenían el nombre específico, pero se me olvidó ahorita bueno, ahorita recordé. Bueno, es decir, Chile, digamos, nos llegaba muy, muy de cerca. Nosotros fuimos muy nerudianos, la generación mía. Nos identificábamos mucho con Pablo Neruda, sabíamos su poesía de memoria. Entonces Chile era un país muy importante. A veces digo más que el nuestro, para nosotros mismos. Claro, cuando se da el golpe, el golpe se da en una dimensión jamás vista. Es decir, la humanidad no había asistido a un golpe de Estado de la criminalidad que tuvo el golpe chileno, de la dimensión criminal que tuvo el golpe chileno. Es decir, el golpe chileno indicó hasta dónde, digamos, el golpe chileno es la cumbre del anticomunismo. Es como el cenit hasta donde puede llegar el anticomunismo, ¿no? Es la prueba de lo que puede hacer el anticomunismo en una población. Por eso estoy diciendo el golpe, pero también estoy pensando en la eliminación en Colombia de la Unidad Popular, de la Unión Patriótica, por ejemplo. La eliminación de la Unión Patriótica es equivalente al golpe chileno, digamos, a lo criminal que puede ser un Estado, ¿no? Nunca habíamos asistido a eso. Entonces, ver un estadio lleno con toda la juventud que va a desaparecer, que lo van a matar, la persecución no solamente con el cuento del comunismo a los comunistas, sino todo lo que ellos consideraban que era comunismo, que era simplemente la oposición o puntos de vista diferentes. Entonces empieza un proceso que tampoco se conocía en el mundo, que es el de la diáspora de los chilenos. Una diáspora muy grande, es decir, todos los países europeos. La cortina, que se llamaba la cortina de hierro, el bloque socialista, se llenó de chilenos. Entonces los amigos de uno, los que estábamos estudiando en el exterior, pues pasaron a ser los chilenos, que llegaron los chilenos, que dijeron los chilenos, que una velada de solidaridad con los chilenos, ¿no? Muchos hicieron sus vidas en matrimonios híbridos y muchos no desempacaron la maleta. Es decir, muchos llegaron a Suecia, muchos llegaron a la RDA y simplemente dejaron en la puerta la maleta porque creían que Pinochet se iba a caer pronto y no se cayó pronto. Entonces tuvieron que finalmente desempacar la maleta y hacer su vida en el exterior. Y ahí nació una generación, ¿no?, de chilenos en la diáspora. Creo que también es como importante seguir pues ahondando más, digamos, en su experiencia personal, digamos, alrededor del golpe, pues cómo usted vive, digamos, también ese momento, digamos, allí en el exterior, el golpe militar a Salvador Allende. Pues todo el mundo, ¿no? Comenzando por los rusos.
digamos que entraban a las habitaciones de los estudiantes pues, a solidarizarse, ¿no? Porque acá en América somos colombianos, somos chilenos, somos argentinos, ¿no? Pero cuando tú estás en el exterior, pues América Latina se vuelve una sola cosa, ¿no? Entonces todos somos como si fuéramos de un mismo país, porque incluso en los paseos cantamos las mismas canciones, ¿no? Como si esto fuera un solo país. Un tango lo canta un chileno, lo canta un boliviano, lo canta un colombiano. Y sí, esa anécdota que yo les contaba off micrófonos es muy diciente, ¿no? Yo voy al desayuno y en la mañana de ese día ya alguien había colocado ahí un grande afiche que decía: el fascismo en Chile no pasará. Y ya por la tarde ya había sucedido el golpe, entonces alguien tachó no pasará y colocó pasó. Entonces se leía: el fascismo en Chile pasó. Yo creo que el mundo se volvió muy chileno, ¿no? Muy en solidaridad con Chile. Pero empezó un proceso, curiosamente, reivindicativo por la importancia teórica, digamos, del acontecimiento del golpe. Es decir, no había producido tanta historiografía la llegada de Allende como se produjo la historiografía con la caída de Allende. Es decir, Chile es una cosa, el proceso chileno es una cosa teórica. Y claro, los que en Colombia tuvo ese efecto negativo, sí, tuvo positivo, pero también tuvo negativo. O sea, el negativo es que legitimó la lucha armada. Entonces la gente empezó a decir: mire que es imposible hacer la revolución por la vía pacífica. Entonces el golpe chileno, en la medida en que se fue acercando hacia el gobierno de Turbay, lo que hizo fue ensanchar la simpatía y la legitimidad de las guerrillas y de quienes las agenciaban para creer que una revolución pacífica no podía darse. Pero en Europa se escribió mucho sobre las lecciones, ¿no? sobre las lecciones del golpe chileno, las lecciones de la unidad popular y las lecciones para la teorización de la revolución socialista por la vía pacífica. Yo le escuché aquí en la Javeriana hace unos años a Pérez, el expresidente venezolano que estuvo alguna vez acá en Colombia. Le escuché decir que mientras estaba peleando Allende ahí en La Moneda, decía Allende: ¿qué le estará pasando a Pinochet? Pobre Pinochet, ¿cómo estará sufriendo Pinochet? ¿No? Y eso me daba para pensar en la teorización, ¿no? Por ejemplo, cuando escucho a Petro hablar en un efeméride o en alguna reunión con los militares, hablándole a los militares, yo me pongo a pensar, ¿no? ¿Qué iba a pensar Petro que le iba a tocar gobernar con estas Fuerzas Armadas? Con estas Fuerzas Armadas, que por muchos cambios que hayan habido, son las Fuerzas Armadas de Colombia y todos sabemos lo que significan las Fuerzas Armadas en Colombia, ¿no? Entonces, digamos que sí hubo condiciones para empezar a valorar dónde se equivocó la unidad popular, ¿sí? Es decir, dónde se equivocó, por qué fue posible el golpe, si hubiera podido haber evitado el golpe, si de pronto hay una política distinta frente a las Fuerzas Armadas. Es decir, grosso modo, la caída de Allende enseñó mucho a la teoría de la revolución pacífica. Era tan popular el mundo de Chile y había tanto análisis que los soviéticos decidieron hacer una película
Y allí hubo un casting y yo fui a ese casting y tengo todavía las fotografías de ese casting como el muchacho de la época, pues con pelo largo y toda la cosa. Y ahí estuve yo sirviendo copas. Fue muy interesante porque, como tú dices, sí, estuve en los largas noches, ¿no? Porque eso se filmaba de noche. Y me llamaba mucho la atención, pues yo estaba en esos papeles, ¿no? De que lo mueven a uno a hacer una cosa, a hacer otra, en fin. Pero participaba de esa experiencia con mucho gusto porque veía al personaje que estaba haciendo el papel de Allende, ¿no? Entonces lo veía concentrado en mover las manos como las movía Allende, en caminar como caminaba Allende, en vestirse. Fue una cosa maravillosa, y el final de la película se hizo en Praga. Allá se consiguió un edificio parecido al de la Moneda, y ahí filmaron el golpe. Esa película está, ¿no?, en línea. Se puede ver, se llama, ¿cómo dice? Operación Centauro. Pueden buscarla, creo que tiene página en IMDb y está en YouTube, pero en ruso. Pero de alguna manera debe estar en español los subtítulos. O sea que si están interesados se puede buscar. Sí. Ahora, los 50 años en una Rusia capitalista, pero en una Rusia que en este momento está muy interesada en volver sobre América Latina, curiosamente, ¿no? Yo pensaba cuando estábamos pensando en este programa, lo que tendrán los archivos rusos sobre Chile, ¿no? Cómo será eso interesante, ¿no? Como para ver. Yo siempre tuve la sospecha, ¿no?, de que allí hubo algo que no funcionó. Allende estuvo, creo que en varias oportunidades en la Unión Soviética. Creo que había un pacto de no agresión, no estoy muy seguro. Ahí, profe, tengo una duda. Ya había, pues en ese momento de Guerra Fría, había una ruptura en el marxismo mundial. Sí, claro. No sé en ese momento Allende en qué línea estaba. ¿Con los soviéticos, con los chinos? Pues más, yo creo que más soviético. Incluso uno lo ve por los resultados, ¿no? A mí me tocó, por ejemplo, recibir a Corbalán, a Luis Corbalán, que lo negoció la Unión Soviética con Pinochet. Fue un canje que hubo allí, o una compra, no recuerdo bien. Pero nosotros fuimos a recibir a Corbalán al aeropuerto. Era el secretario general del Partido Comunista. Y lo llevamos a un seminario que teníamos de estudiantes latinoamericanos. Y me acuerdo mucho porque al final, cuando hablaba un personaje de eso, los que escuchaban no tenían como mucha posibilidad de hacerle preguntas a esos grandes personajes. Entonces un muchacho chileno pidió la palabra para que le dejaran hacer una pregunta. Entonces el que estaba ahí de maestro de ceremonia le preguntó a Corbalán que si aceptaba preguntas. Corbalán dijo, pues sí, es fácil, con mucho gusto. Y de pronto, como para saber más la experiencia cultural, ¿cómo era Praga en ese momento? Que ya había pasado, creo que pues el era 68. Sí, pero no sé, nada, no, ni Praga ni Budapest, que habían tenido esas crisis antisoviéticas. No, uno no percibía eso. Había alegría en la gente. Sí, no, además Praga era una tacita de té, ¿no? Es una cosa. Sí, es decir, estar en Praga es como estar en un cuento de hadas, ¿no? Es una cosa muy bonita. No, uno no sentía animadversión ni hacia la Unión Soviética, por lo menos en esos momentos. Sí, de pronto me llamó la atención una cosa que dijo ahorita, profe, sobre, digamos, ese movimiento dialéctico de la Revolución Pacífica, que como es destrozada también por movimientos externos, ¿no? Sobre todo la intervención estadounidense, y eso pues se ve reflejado en que la revolución armada se fortalezca ideológicamente, porque no se ve la otra vía como posible. Pues digamos que hay una expresión que suenan sables. Entonces es como una dialéctica en que una cosa no funciona, fortalece la otra. ¿Cómo en esa dialéctica se desenvuelve el fascismo o el fascismo
en América Latina con el golpe? O sea, cómo, y sobre todo, por ejemplo, en Colombia, desde los 70s o ahora, o sea, cómo está, o sea, se está esperando a que a que no llegue al poder, o podríamos decir que de alguna manera está en el poder, institucionalmente, infiltrado, o cómo se da esa relación con el fascismo en América Latina, en Colombia en particular. Sí, es que no advertimos nosotros que el mundo iba a ser lo que es decir, por mucho que hayamos leído y seamos intelectuales y tal, no nos dio tanto la cabeza como para advertir que íbamos a terminar viviendo donde estamos viviendo. Yo, por ejemplo, nunca pensé llegar a este momento, nunca. Imagínese, si no lo presentí yo, si no lo advertí yo, imagínese la población que no tiene pues una cultura letrada como la que uno consigue tener. Nos pasaron muchas cosas después de Chile. Es decir, se sumaron muchas cosas después de Chile. Ya el fascismo llegó y se quedó con más presencia que el COVID, yo creería, ¿no? El COVID vino, pero él no se fue, él está ahí. Y eso parece como una paradoja histórica, porque supuestamente fue vencido en el 45, desaparece, pero digamos que, entonces podemos decir que institucionalmente no desaparece, no. O sea, se mantiene ahora, y se reproduce culturalmente. Claro, no, pero peor que eso es que está en la cabeza. Uh-huh. Es decir, el fascismo nos habita. Simplemente oír hablar a la gente y el fascismo va saliendo. Cuando se nos sale el racismo, cuando se nos sale la misoginia, cuando se nos sale el odio a los extranjeros, cuando hablamos sobre los venezolanos, cuando hablamos sobre lo que hizo el presidente y que yo quería que hubiera sido de otra manera. Es decir, el fascismo está en nuestras cabezas y el fascismo está en las cabezas de los que dominan, ¿no? Digamos, de la oligarquía, de las clases dominantes. Yo me atrevería a decir que Colombia es un país tremendamente fascista. Es decir, los medios de comunicación, por lo regular, ellos funcionan con las estrategias de comunicación que aportó el nazismo a través de Goebbels. Sí, hay unos documentos desclasificados ahorita salieron en Estados Unidos sobre la ITT, que fue una multinacional de telecomunicaciones. Era como multinacional, tuvieron negocios con la Alemania nazi, pero también tuvo un papel muy importante en el golpe de Estado del 73, porque compró los medios principales de Chile, el Mercurio, y a través de ella pues se infiltró. Ahorita creo que he escuchado que lo llaman como golpes blandos o ¿cómo se llama la otra? Pues estaba también lo del Pato Donald, de Matelar, de la penetración cultural, que ya no se usa tanto, ahora se usa más la de la influencia cultural blanda, o el poder blando. Pero creo que, por ejemplo, esto ya no es así, porque acá ya tienen la infraestructura tecnológica, o sea, va más allá del poder blando. Sí, nosotros estamos en este momento frente a un golpe de Estado blando, que quiere decir no que el presidente se vaya a caer, él no se va a caer, pero todos los días impiden más cualquier reforma social popular, ¿no? Es decir, hay una andanada fascista, yo diría, contra el gobierno. Pues ahí está. Y es simplemente, fíjese usted que han sido más movidas aquellas manifestaciones en contra del gobierno que las que el mismo gobierno quería que se hicieran a su favor. Entonces viene desde los años 20 una andanada fascista. En Colombia pasa por la Guerra Civil Española, se queda, el fascismo pasa a ser parte desde el gobierno de Ospina, ¿no? Están allí. Es decir, aquí no hubo caída del fascismo, al contrario, aquí el fascismo, a través de unas puertas giratorias, se iba metiendo en el Estado.
De tal manera que el poder público, el poder político tiene elementos fascistas, pues que hacen que el país se meta en unas políticas que en otros países necesitan de dictaduras. En Colombia no son necesarias las dictaduras. Es decir, para que hubiera pasado lo que pasó entre Turbay y post-Uribe, se hubiera necesitado de dictaduras. En Colombia no hubo necesidad de esas dictaduras. En Colombia eso pasó. Hay dos términos gramscianos que son como el de hegemonía, o sea que la tienen, pueden establecer ese poder, y el otro es el de revolución pasiva, que es como desde el Estado se hace las, digamos, reformas necesarias para modernizarse, pero pues con estos medios, estos instrumentos de terror. Sí, es muy difícil. Sí. A mí el fascismo que más me preocupa es el que nos habita, que ese es muy difícil de desterrar. Sí, creo que es también importante como pensarse eso de por qué en Colombia, digamos, en estos años no se da, digamos, no juega al golpe militar duro, digamos, como si lo llegan a vivir otras partes de Latinoamérica. O sea, pues aquí mucha de la violencia a veces no tuvo que recurrir alrededor de que hubieran estos momentos de golpes militares, sino que pues pasó en parte por la institucionalidad. Entonces, o sea, ¿por qué Colombia en última se ahorra el golpe en este momento, en esos momentos, en esos años? No lo necesita, creo yo, ¿no? Es decir, es un estado policíaco, es un estado que encontró dentro de la misma población el enemigo externo. A eso ayudaron, yo creo que las mismas guerrillas, cuando empezaron a meterse con la gente, a meterse con la población. El Estado, yo creo que el Estado creció en eso, es decir, tuvimos un Estado represivo. Creo que el haber sacado, fíjese usted la paradoja, el haber sacado desde 1958 a los militares de la cosa pública, de la cosa política, y haberlos apartado como un gremio especial, que es el que va a responder por el orden público, y considerarlos como un estamento aparte, independiente, que no da cuenta, que no rinde cuenta, ¿no? Yo creo que eso afectó mucho. Sí, creo también que paga la pena, digamos, como pensarse también ese concepto de dictadura, digamos, en la historia, digamos, también con el golpe militar a Allende, ahí algo cambia, digamos, en el sentido de pensar la dictadura. Sí. Yo lo he pensado mucho, ¿no? La dictadura tiene, el concepto, el significante de dictadura tiene una evolución desde tiempos antiguos, desde tiempos clásicos de la historia. La dictadura es una cámara de oxígeno para el equilibrio político, para salir incluso de un régimen oprobioso se monta una dictadura. Los grandes teóricos tuvieron en la dictadura un momento, digamos, clave para explicar la historia, y yo creo que eso llega hasta Chile. Digamos que es Chile el que se encarga de convertir, de resignificar el significante. Es decir, ya después de Chile, cualquier dictadura, de la pelambre que sea, tiene una connotación negativa. Sí, pues también hay como un hecho que siempre se tiende como a ver en los momentos históricos, y es que como que pareciera que solamente fuera ese hecho y como que la gente no estuviera viviendo. O sea, que en esos momentos sucede, digamos, cómo continúa la vida tras un golpe militar. Sí, es muy interesante esa pregunta. Yo siempre me la hice, ¿no? Y tuve una experiencia personal hace un par de años, antes de la pandemia. Yo me fui para México a tratar de entender desde los mexicanos cómo había sido la cosa con la Revolución Mexicana. Entonces me fui a una hemeroteca que contiene pues los periódicos de la época, y empecé a revisar los periódicos página por página, página por página. Y yo veía espectáculos, veía que las clases seguían, veía que la economía seguía, y de pronto llega una página en donde se dice asesinado
asesinado Pancho Villa, asesinado Zapata, y el periódico sigue al día siguiente con sus películas y todo. Es decir, la vida continúa, es decir, somos los historiadores, yo creo que más que todo quienes le damos una connotación a la historia para hacer creer que todo el mundo está volcado sobre el acontecimiento, ¿no? Es decir, es nuestra sensibilidad mejor. Yo no creo que Chile en ese periodo de Pinochet, que duró tanto, estuviera pensando alrededor de Pinochet. Es decir, hubo una clases sociales, sectores sociales que sufrían a Pinochet, sobre todo los movimientos sociales y tal, pero la mayor parte de la gente no hace parte de los movimientos sociales. La gente está viviendo, la gente está comiendo, la gente está laborando, ¿no? Es decir, la gente sigue viviendo. Es decir, y lo digo porque yo tengo la percepción de que este es un país muy violento, Colombia. Es uno de los países, pero también es muy violento porque yo estoy metido en ese mundo. Pero cuando converso con mis amigos que no están metidos en ese mundo, Colombia es un país maravilloso. Y les encanta Colombia y nunca, ni siquiera encienden la radio. Ellos no se dan cuenta de que viven en una burbuja, aquellos que viven en Bogotá, por ejemplo. Entonces la gente sigue viviendo, el proceso sigue viviendo. Es decir, no se paraliza un país. Es que ni siquiera las 2 guerras mundiales paralizaron el mundo. El mundo siguió viviendo. También pues considero, digamos, otra cuestión como importante de ver es las comparaciones. Muchas veces se juega con digamos, con el proceso chileno y la violencia acá, hacer como ese juego de comparaciones, digamos, del peso digamos, de tantos muertos en Chile y tantos muertos en Colombia sin la necesidad, digamos, de una dictadura. Hay que poder dar como ese significado de la criminalidad o estos hechos violentos, digamos, en Chile, en Colombia y en América Latina. Sí, hay una especie de banalización de la vida y de la muerte, ¿no? Enterramos y seguimos viviendo. Yo creo que ese es como lo que no esperábamos, ¿no? Es decir, mi generación, repito, nunca pensó que fuéramos a llegar a este momento, ¿no? A este momento de banalización de la muerte. Es decir, de estar enterrando todos los días y seguir viviendo, enterrando todos los días y seguir viviendo. Entonces, en Colombia la violencia se volvió parte de la cultura. Es decir, ya aceptamos que Colombia sea un país violento y ya no nos preocupa que sea un país violento. Lo que uno se olvida es que cuando vive en un país violento, tarde que temprano, a uno le toca. Y cuando a uno le toca es que se da cuenta de veras en qué país vive. Pero mientras a uno no lo toque, eso no tiene problema. Entonces, digamos que lo macabro de lo que acabo de expresar es que Colombia se volvió un país en donde se instrumentalizó la violencia. La violencia se volvió como una parte de la economía nacional. Es decir, son millones los que viven de la violencia. El país es así porque hay violencia, incluso el crecimiento económico, creo yo. Es decir, si usted sale hoy en día por Colombia, usted se queda aterrado de Colombia cómo ha prosperado, de los municipios cómo han crecido, ¿cierto? Hay sitios en Tierra Caliente en que hay por casa 2 motos. La moto, por ejemplo, acabó con las salas, ya no hay salas en las casas. Ahora la gente guarda. Es un país muy, muy próspero, Colombia, ¿no? Pero es un país próspero por la violencia. No es significado de la paz, la prosperidad de Colombia, sino resultado de la violencia, ¿no? Es lo curioso. Sí, ahí, digamos, volviendo al tema del fascismo, que creo que las definiciones clásicas eran, pues desde la izquierda, desde el marxismo, era que es como una parte del sistema democrático burgués, que es cuando ya, hablando del tema económico, la violencia, cuando empieza a tener problemas para explotar esa plusvalía,
pues viene la dictadura fascista a arreglar las cosas para que se pueda seguir reproduciendo ese expolio. Sí, pero Digamos que eso es desde los años 20, como se decía, pero pues ese proceso ha mutado hasta ahora, donde pues hay filósofos ahora que dicen que viene la autoexplotación, que ya no hay un patrón que se está explotando, sino que uno mismo se está explotando, la economía uberizada, y eso es interesante cuando usted lo plantea de el fascismo interior que se va generando, los instrumentos de violencia que se van como perpetrando en uno mismo y viéndose reproducir en la sociedad. ¿Cómo, o sea, la pregunta que le iba a plantear era, ¿cómo no dejar, digamos, que quede en el aire que entonces la violencia trae riqueza y prosperidad? O sea, ¿cuál sería la otra vía? yo creo que si la paz trajera prosperidad, seríamos un país de paz. Es decir, lo que pasa es que la paz nadie la financia. Es decir, no es igual el dinero para la paz que el dinero para la guerra. Es decir, para la paz hay que aportar el dinero, hay que llevar el dinero de alguna parte. En cambio, en la violencia, el dinero mismo se produce, se reproduce. Creo que ese es el problema. Ahora, Colombia es un país anticomunista antes de que hubiese el comunismo. Antes del comunismo, Colombia ya es un país anticomunista. Y antes del fascismo, ya Colombia es un país fascista. Es decir, el fascismo, dicho yo soy fascista, nosotros somos fascistas, es de 1923. Y ahí no habían condiciones en la teoría del fascismo para que Colombia fuera fascista, porque el fascismo es una expresión del capitalismo financiero, ¿no? El capitalismo nace, según Dimitrov, en ese congreso de la Internacional Comunista. El fascismo es la expresión del sector más reaccionario del capital financiero. ¿Cuál financiero en los años 20? No hay capital financiero en los años 20. Se está formando hasta ahora. Apenas estamos buscando el capitalismo y ya hay fascismo. Los leopardos son los primeros fascistas, ¿no? Gilberto Alzate, y ellos empiezan a trabajar con el fascismo. Y los años 30 son años de mucho fascismo, de movimientos y movimientos fascistas. Afloran en Santander, afloran en Antioquia, afloran en Bogotá, afloran en el Valle. Hay una alianza ahí cultural que siempre se ha dado, creo que alrededor del mundo, es entre los sectores que eran previamente conservadores o tradicionalistas con estos nuevos movimientos. Claro, se pelean entre ellos, no todo es homogéneo. Hay sectores por el otro lado liberales que se asocian con la justicia social, incluso con sectores progresistas de la iglesia. O sea que ya hay siempre hay como algo previo a esos elementos. Ya estaba ahí, es decir, cuando el fascismo llegó, el fascismo ya estaba ahí. Y ahí me parecía interesante, pues, porque como hablábamos ahorita del significante dictadura, digamos, semánticamente hay algo que se le acerca de esas locuciones latinas, que es el de imperium. Entonces ahí ya nos metemos de pronto en el papel que jugó el imperialismo, pues en este golpe a la unidad popular. O sea, ¿cómo ve, profe, ese fenómeno? Por ejemplo, hablamos de Frey, que ya desde los años 50, 60 se estaban cocinando esos golpes, y a los Chicago Boys, que ya han estado en la Universidad Católica, ya estaban ahí fermentando pues el proceso. O sea que podríamos decir que incluso sin Allende ya se estaba... Sí, claro. Y mirar de pronto también una segunda pregunta a Chile como laboratorios del imperialismo y Colombia también, claro, como la Alianza para el Progreso. Claro, es decir, es que además, es decir, cuando uno piensa en la Revolución Cubana, Cuba en el momento de esa revolución es un país de los principales del capitalismo latinoamericano. Es decir, la revolución cubana se da en un país de capitalismo medio, no se da en un país pobre. Ya era la mejor medicina, era el país de la radio, era el país de la televisión, ¿no? Hay mucha prosperidad, es decir, y esa revolución sucede justo en ese país. Y la revolución chilena sucede justo en ese país.
Es decir, ¿no? Países que son modelos del capitalismo. Entonces, una segunda puesta la papaya, si el imperialismo la dejaba, pues después de Chile íbamos nosotros. Después de Chile iba Venezuela, después de Chile iba Argentina. ¿Por qué? Porque ¿qué es Chile 73? Chile 73 es Colombia pasa al juego libre de los partidos políticos, entra al Postfrente Nacional, ¿cierto? Año 74. Torrijos, Venezuela, Juan José Torres, Bolivia, Velasco, Perú, Perón, Argentina, Brasil. Brasil. Es decir, se necesitaba parar la máquina, digamos, hacia la revolución. Y ahí Chile, los Estados Unidos se la jugaron, ¿no? Estados Unidos sabía. Nosotros, curiosamente, repito, tuvimos en el caso chileno una especie de curiosidad política, ¿no? Cuando sucede el golpe chileno, el movimiento revolucionario colombiano crece, no decrece. Es decir, aquí no hay reflujo por el impacto de Chile, al contrario, hay flujo. Y hay un despertar de revistas, de folletos, de movimientos políticos que surgen en Colombia, y surge la revista Alternativa. La revista Alternativa es una respuesta al golpe chileno, de alguna manera, y esa revista, además de ser revista quincenal, tenía unos cuadernos ideológicos que salían con la revista, que era un librito que salía con la revista, y en la revista Alternativa, en un folletico aparte, salió un texto de García Márquez, bellísimo, que se llama Chile y el golpe de los gringos, ¿no? Que devorábamos nosotros, la generación de la época. Pues yo creo que también importante, digamos, considerar, digamos, entender por qué Chile también se vuelve como este golpe, o sea, un acontecimiento historiográfico y todo esto. Entonces, ¿cómo se empieza, digamos, a mover esta idea de las izquierdas y esto en América Latina y lo revolucionario en estos momentos? Se abre más esa zanja que había desde los principios del siglo de cuál era la vía de la revolución socialista. Se abre más, se ensancha más. Es decir, salen más partidarios de una solución armada, ¿no? Los jóvenes vuelven otra vez sobre la imaginación de una revolución armada. Y toma fuerza en Colombia eso. ¿Por qué? Porque el M-19, que no había surgido para una revolución armada, pues se vuelve un movimiento guerrillero a raíz del impacto, ¿no? que ocasionó en América Latina el golpe chileno. Las peñas, las peñas. Se me ha olvidado la palabra. Las peñas, sí. Y pues, sí, pues, por ejemplo, ya hablamos un poco de esa criminalidad tan fuerte que se sintió, pero de pronto, pues, es un poco duro siempre hablar de ese tipo de temas, pero podríamos ahondar en cómo queda culturalmente, pues, una sociedad. Vemos, de pronto la chilena está dividida actualmente, ¿no? Lo que ahorita todo se llama polarización. Uh-huh. No siempre todo es polarización, pero en este tema particular parece que sí. Sobre lo que significó toda esta criminalidad que se ejerció desde el golpe, como usted decía, lo del Estadio Nacional, que de hecho todavía se discute por qué se sigue jugando en el estadio, uh-huh. Qué significa para la memoria chilena, lo de Víctor Jara, los miles de desaparecidos. O sea, ¿qué pasa con una sociedad culturalmente después de algo tan atroz? Y de pronto en Colombia vemos que este proceso no fue precisamente la palabra golpe, un acontecimiento que impacta, sino que se ha ido dando a cuentagotas, y de pronto eso también puede dar otro tipo de impacto culturalmente en la sociedad. Yo creo que es muy negativo, pasará muchas cosas a los inconscientes de la población, si se pudiera decir al inconsciente colectivo, si eso se aceptara. El trauma está allí. Es decir, para jugar un poco con la comparación, imagínate la Colombia
de 1910, Ujú. ¿cierto? Piensa en Rafael esa Colombia. Félix. Restrepo, Carlos C. Restrepo. Piensa en la gente que está haciendo la Unión Republicana, la gente que está asistiendo al primer gobierno de unidad nacional que fue el republicanismo. Toda esa gente está traumatizada, porque toda esa gente viene de la guerra. De la guerra está allí, y ellos están trabajando con eso de la guerra. No lo dicen directamente, pero uno sabe que Rafael Uribe Uribe estuvo en la guerra, que Benjamín Herrera estuvo en la guerra. Entonces, la gente toda está traumatizada, está el trauma. Y bueno, eso a largo plazo, pues, la gente termina muriéndose, ¿no? La gente termina muriéndose. Y si uno le pregunta a un muchacho de 20 años, por Rafael Uribe Uribe, pues no va a saber quién es Rafael Uribe, ni va a saber quién es Benjamín Herrera. Eso pasó, ¿cierto? Nadie sabe hoy en día quién fue Simón Bolívar. ¿Sí me entiendes? Es decir, la historia va sepultando eso. La historia poco a poco va sepultando eso. Y hay generaciones. Imagínate la gente que vivió después del 9 de mayo de 1945 en Alemania, en Rusia, ¿no? Pero digo que esa carga emocional que viene, ¿no? es interesante eso, como lo dice usted, cómo o sea, se va ocultando, como sedimentándose, y sin embargo hay momentos específicos en donde vuelve a resurgir. Este creo que es uno. Sí, porque la historia tiene un uso público. Entonces hay agentes, hay sujetos políticos que se encargan de que eso no se muera. El papel nuestro, el de los historiadores, es que eso no se muera. ¿Por qué estamos haciendo este programa? Pues porque tenemos como la ética, ¿no? Como la moral de que la gente joven sepa qué fue eso del golpe chileno, ¿no? Si fue que eso pasó y la gente se murió, o el golpe está allí, porque es una gran experiencia histórica, y esa experiencia histórica se va incorporando en nuevos programas de gobierno, ¿no? En nuevas concepciones del poder, de la dominación. Si tú le preguntas al grueso de la población colombiana, ¿qué piensa? Va a pensar en el 11 de septiembre gringo, que está más Exacto. cercano. Digamos, la maquinaria cultural estadounidense es más potente y la ha tapado. Claro. el otro. Y me acuerdo sobre todo ahorita hablando de eso, del actor político y social que lo vuelve a traer de vuelta al presente. Es, por ejemplo, se conoció la sentencia a los asesinos de Víctor Jara, ahorita mismo, en un gobierno pues que se reivindica de izquierda, que es el de Gabriel Boric. O sea, no sé, por ejemplo, qué opina de que ocurra en este momento algo como lo de la sentencia sobre el asesinato y tortura de Víctor Jara. Pienso lo que podría pasar aquí si nos sonara la flauta con la reivindicación de nuestras propias muertes, ¿no? Yo creo que no estamos preparados. Es decir, digamos, si este ejercicio de Boric fracasa esa posibilidad en Chile. Y si este ejercicio de Petro fracasa, también nos fracasa a nosotros la reivindicación de la vida. Porque la fuerza que llegue va a tapar con mayor fuerza. Con mayor yo tenía otra pregunta, digamos, alrededor de que uno de sus últimos libros es también sobre un golpe. ¿Cómo pensar históricamente estos golpes? Yo trabajé, es que es difícil, ¿no? Porque con Chile, con Argentina, entramos en una resignificación de los golpes. Entonces ahí la teoría tambalea un poco, la teoría exige precisiones. Digamos que la justicia del golpe, la justicia de la insurrección incluso, pues eso viene de Santo Tomás, es de la doctrina social de la Iglesia. Es decir, los pueblos tienen derecho a una reivindicación en el caso de que sea un sátrapa el que gobierna. Es decir, los pueblos tienen derecho a la insurrección. La guerra justa
Guerra Justa y Guerra San Agustín. de San Agustín, etcétera. Es decir, la misma teoría social de la Iglesia apunta mucho a que hay que salir de gobiernos oprobiosos. Pero te digo, si es un golpe que te saque de un gobierno oprobioso, pues uno tiende a saludarlo. Pero si es un golpe que te lleva a un gobierno oprobioso, entonces uno recula. Entonces, en el caso mío, que me tocó trabajar el golpe de Rojas, allí hay una teorización distinta, porque es que el golpe de Rojas es un golpe contra un tirano. Contra Laureano, ¿no? Contra Laureano Gómez, ¿no? Entonces, claro, como es un tirano, todo el pueblo sale a recibir a Laureano. Ahora, ¿qué pasa en el entretanto, después del golpe? En el entretanto del golpe y de la caída, ¿no? En lo que se convierte ese fenómeno de lo que fue positivo como golpe. O si vas a hablar del golpe de Julio César en la República, habría que pensar en eso, ¿no? Yo creo que todo golpe requiere una teorización nueva. Ahora, estamos en el golpe blando, en donde la política se ha judicializado. Entonces, cuando llega el fenómeno de la judicialización de la política, pues ya ahí llegamos a una nueva nomenclatura del golpe, que es el golpe que le dieron a Dilma, el golpe que le dieron a Dilma en Brasil, el que le dieron a Lugo en Paraguay, el que le dieron a Castillo en Perú. Eso requiere, digamos, nuevos aportes teóricos, creería yo. Que hasta cierto punto siempre estamos como en la retaguardia, esperando que Sí. sucedan. Y mientras tanto, igual hay gente que diseña estos nuevos tipos de golpe. Eso es interesante. Sí. Yo creo que el golpe nuevo es muy sofisticado. Sí. Es decir, uno puede vivir en un golpe sin saber que ha habido un golpe. Y más que este presidente también ya vivió un cuasi golpe en su alcaldía, ¿no? Ujú. Claro. Son como ese armazón institucional, ese nuevo que permite es interesante esa frase sobre que todo golpe requiere una teorización nueva, porque por ejemplo he escuchado ahorita nuevos historiadores o viejos historiadores que ahora, por ejemplo, la Revolución Rusa fue un golpe de Estado, la toma del Palacio de Invierno. Creo que ahorita vi mucha gente que decía no lo es, pero leí unas cosas más cercanas como los años 20 y algunos lo trabajaban como golpe de Estado, pero no tenía la carga peyorativa. Entonces Exacto. sí, se va cambiando como la carga sobre los fenómenos. Y, digamos que la teorización que se siguió en Colombia durante mucho tiempo, que es la de Curcio Malaparte, en su librito sobre qué es un golpe de Estado, ujú, que él analiza el de la Revolución Rusa, después uno posterior de Stalin, en donde él explica cómo se debe llevar a cabo un golpe de Estado. Pues a la larga es cómo se debe llevar a cabo la caída de un gobierno. Es decir, de alguna manera la caída de un gobierno popular o de un gobierno oprobioso tiene las connotaciones de un golpe de Estado al estilo de Curcio Malaparte. Porque si él no es milimétricamente calculado, pues los que juegan al golpe pues no van a vivir. Y ahorita que estamos viendo todos estos golpes en África, se vuelve a analizar y también qué tipo de gobierno se está derrocando, qué tipo de gobierno se busca implantar. Hay algo muy importante lo que usted está diciendo, por ejemplo, sobre los diseños de golpes de Estado, es que también la otra parte los va a leer y los va a aplicar, pero para sus propios Claro, objetivos. él no va a desaparecer, así sea la voluntad de la democracia. El golpe de Estado no va a desaparecer. El golpe de Estado va a estar allí porque el golpe de Estado históricamente es una cámara de oxígeno político. Entonces, él está ahí, es decir, es una amenaza, cambia sus formas, sus protagonistas, su naturaleza, pero tú no puedes eliminar de la historia el golpe de Estado. Cuando la gente dice, por ejemplo, hay que tumbar a Petro, la gente ni siquiera lo dice así, la gente dice hay que sacar de la presidencia a Petro. La gente, no los teóricos. Cuando tú tomas el taxi y conversas con el taxista, es lo primero que te dice, hay que sacar de la presidencia. Es interesante eso porque todo el mundo lo dice, pero volvemos a otra hipótesis que hemos manejado desde la institucionalidad colombiana, no requiere el golpe. Y yo también siento que cuando uno escucha a cierta parte de la población
que dice eso, de llamemos al golpe, también se siente que no va a pasar, porque ya hay como un curso institucional que puede permitir la desgobernanza, que no esté, que bueno, hacer todo lo posible para que no pueda gobernarse, pero no requiere el golpe como tal, o tiene otros mecanismos. Ahora, cuando yo decía que no sabíamos cómo íbamos a terminar nuestras vidas, mi generación, yo lo que decía era, es decir, uno nunca pensó que se le iban a cerrar por la vía democrática las puertas a un cambio social, ¿no? Por ejemplo, yo soy del concepto de que Transmilenio debe ser gratuito, de que el transporte público tiene que ser gratuito, ¿cierto? Y suponte que yo sea el alcalde, pues si lo hago me voy para la cárcel. Es decir, digamos, cualquier gobernante local o nacional está amarrado ya, ¿no? De tal manera que Colombia se volvió de la noche a la mañana, en cuestión de horas, pasó de ser un país presidencialista a ser un país parlamentario. Es decir, en este momento ya Colombia no es un país presidencialista. En este momento la voluntad del presidente no juega. Es decir, en este momento el balón está en el Congreso. Eso no sucedía antes de Petro. Antes de Petro, en Colombia había un gobierno presidencialista. Es decir, el Congreso se volcaba todo sobre el Ejecutivo y hacía lo que el Ejecutivo quería. Y el Ejecutivo sabía cómo comprar ese Congreso y tenerlo a su favor. Hoy en día no. Hoy en día el principal obstáculo de Petro no solamente son los medios, no solamente es la gente adversa, es el mismo Congreso. Y yo creo que la historia es experiencia, creo yo. Es decir, la historia lo que muestra es la capacidad de los que ganan en incorporar las cosas que necesitan para la gobernabilidad. Entonces Chile de alguna manera mostró cosas. Es decir, la gente que le ganó a Allende no se quedó solamente matando a la gente, sino que todavía tenemos constitución pinochetista, ¿cierto? Era un modelo mundial, ¿no? Lo que se llama la Reaganomanía, Thatcher, Pinochet, que es ese triángulo. ¿Sí me entiendes? Entonces, el problema es que yo creo que aprende mucho más la derecha que la izquierda. Esa es una como de las lecciones, ¿no? Ahí, hablando de historia, es interesante, pues creo que Darío lo preguntó ahorita, pero me gustaría que lo profundizara el fenómeno historiográfico, que es el golpe también, no solo como acontecimiento histórico, sino todo lo que dispara el golpe a nivel de la historiografía, no solo latinoamericana, sino mundial, porque hay un interés muy fuerte para saber qué es lo que pasó ahí, como alguna vez le escuché decir a usted, profesor, también, por ejemplo, las biografías sobre Allende empiezan a publicarse de manera masiva, o sea, hay un interés muy fuerte desde los años 70 y aún hoy. Entonces me imagino que incluso estos 50 años van a renovar ese interés historiográfico en el mundo. O sea, ¿cómo ve ese fenómeno historiográfico? Sí, es el mismo fenómeno de Getúlio Vargas, ¿no? Es decir, ese sí fue un suicidio. Ahí no hay discusión, es decir, ahí nadie ha dicho ni nadie sospecha que Vargas se haya suicidado, porque él alcanzó a hacer su carta, ¿no? Él hace una carta donde dice por qué se suicida, etc. Y el suicidio de Vargas dividió antes del Maracanazo, dividió a... El 54, el 24 de agosto del 54. Vargas sigue siendo Brasil, es decir, tú llegas a una librería brasileña y ves un sector grande de biografías de Vargas, Vargas y esto, Vargas y lo otro. Vargas es una figura de identidad nacional, es decir, Vargas está a la altura de Pelé, digamos. Es un personaje nacional, es decir, no es posible encontrar a alguien en Brasil
que no se identifique con Vargas. Y entre más pasa el tiempo, Vargas está más presente. Y la gente asocia a Lula con Vargas. Digamos que Vargas hizo el Brasil contemporáneo. Un suicidio. Acá no sabemos qué fue todavía, si fue un suicidio. Yo, por ejemplo, no creo que Allende se haya matado. Si Allende se hubiera matado, él mismo lo hubiera dicho, había declarado en alguna parte, me mató por esto. No, yo creo que lo mataron. Yo soy de la idea de que utilizó esa arma que le dejó Fidel allá para defenderse. Pero la muerte lo catapulta como ser humano, ¿no? Digamos que la muerte de él, heroica, porque hubiera podido vivir 20 años más, ¿cierto? Hubiera podido haber salido para México, como salió su familia, si se hubiera rendido. Entonces, claro, como muere como héroe, pues él dispara la historiografía, ¿no? Si alguna vez escuché un audio de Pinochet en un documental que decía eso, a él ya le habían ofrecido un avión para México, o bueno, no recuerdo si era pero creo que sí. Ajá. Y ahí ellos se reían entre los generales diciendo, sí, cuando en la mitad del camino pues estalló la bomba. O sea, igual estaba, pero la muerte tendría otro impacto. Otra connotación. Yo creo que como hombre, como ser humano, es grandísimo, ¿no? Es grande. Allende es un personaje muy grande, es un personaje muy seductor, digamos. Provoca leerlo, provoca asimilarlo. Las fuentes de su teorización, no es un hombre cerrado, marxista, un hombre muy amplio, ¿no? Es un literato. Vargas no, Vargas era un ganadero, ¿no? Era una persona, era un hacendado, valiente, por supuesto, pero Vargas no tenía la cultura que tenía Allende. Entonces, Allende es la civilidad chilena. Entonces eso dispara la posibilidad de la biografía, por un lado. Y por otro lado, lo que ya dijimos, ¿no? Es decir, había que teorizar sobre la posibilidad de una revolución pacífica. Ahora, ¿por qué estamos conmemorando estos 50 años? ¿Por qué? Porque estamos más lejos de donde nos dejó Allende. ¿Sí me entienden? Es decir, cuando Allende muere, se derrota la unidad popular, pero la unidad popular sigue siendo una esperanza. Tanto que en Colombia fructificó después de la muerte de Allende. Pero con la evolución del capitalismo, con el acabose, la desintegración de la Unión Soviética, la conversión de China en lo que sabemos que se convirtió, la no conversión de Cuba de todas maneras en un país más allá de unas condiciones todavía muy pobres, digamos, para decir el socialismo es la salida. Es decir, pues sí, Cuba tiene mucha moral en el mundo, pero a nadie se le ocurre ser Cuba, como en los años 60. Hoy en día no se nos ocurriría eso. No nos gustaría ser Cuba. Se me ocurre una pregunta que está hablando de... también podría ahí mirarse esa primera oleada, bueno, se llama ahora la primera oleada porque ahora estamos en una segunda, de gobiernos de izquierda o progresistas, como se le dicen ahora. O sea, la primera tenemos a Bachelet, que también era médica, bueno, ella tuvo sus escándalos allá con su hijo y eso también hizo que se retrocediera un poco, bueno, al menos ella, porque ahorita están en el poder pues la izquierda. Kirchner en Argentina, Lula en Brasil, Correa en Ecuador, Chávez en Venezuela, Evo en Bolivia y creo que Perú no, no pero lo tengo presente. ¿Cómo se ve entonces también ese periodo también está un poco estigmatizado, ¿no? Es que estamos peor, te digo, porque cuando muere Allende estamos frente al socialismo.
a los 50 años de haber muerto, no estamos frente al socialismo, así tengamos gobiernos progresistas. Lo que estamos es frente a gobiernos demócratas burgueses. Estamos llenando el vacío que dejó, en el caso colombiano, el espectro del Partido Liberal y su línea democrática. Sí. Porque Petro no es más que eso. ¿Cuál es el último exponente de esa línea liberal socialdemócrata en Colombia? Pues yo creo que sería Galán. Digamos que hasta Galán hay algo. Samper, pese a todo lo del proceso. Si lo hubieran dejado gobernar de pronto, hubiera podido haber hecho algo. Pues Samper ya está en el golpe blando. Sí, puede ser. Ya a él le toca un golpe blando, ¿no? Pero ahorita no estamos frente al socialismo. Ahorita no estamos luchando por el socialismo, que es la tragedia de los 50 años. Sí. Ahorita estamos simplemente frente a la democracia burguesa. Y ahí se me ocurre otra pregunta, porque yo pues no lo viví, no tengo, era cuando Samper pues llega a la presidencia, parece que tiene un programa para revertir las políticas de apertura económica del gobierno liberal anterior, que es de Gaviria. Puede ser esa una causa, eso es especulando desde parte, pero igual puede ser una causa para lo del golpe blando del proceso No. 8000. La pregunta es, ¿no hay posibilidad, así se plantea un programa de gobierno democrático, de revertir esas políticas No. que son mundiales? No, porque el capitalismo que le toca a Allende, que le toca a Gaitán, que le toca todavía a Galán, no es un capitalismo monopolista internacional de Estado. Es decir, miren nomás el comportamiento de Uribe para acá, hasta Petro, con Venezuela. Es decir, nunca habíamos llegado a tanta bajeza de un gobierno inmiscuirse como se metieron los gobiernos colombianos en los asuntos venezolanos. Que incluso con Duque, recién posesionado Duque, querían darle un golpe de Estado a Maduro. Una cosa ridícula Sí. que hicieron allí, que fueron hasta Cúcuta y trajeron a Miguel Bosé para que presenciara eso. Y Juanes. Y a Juanes. Y ¿Quién más estuvo? Y estaba Miguel Bosé. Era como Estaba, el concepto que usted usa, que es muy interesante, que es el de carnavalización de un golpe, por ejemplo. Sí. O sea, sí, es decir, y entonces llega Miguel Bosé a Cúcuta y él creía que estaba en Venezuela. Y dice Miguel Bosé, qué pobreza la de este país, ¿no? ¿Sí me entiende? Es decir, no, en esa época había, Vargas se mata, entre otras cosas, por la imposibilidad del desarrollo en Brasil de una política de maquinarias propias, de industrialización propia. ¿Sí me entienden? Entonces es muy complicado creer hoy que es posible una revolución socialista. No, es muy difícil. Estamos diciendo si es posible hoy en día una revolución socialista. No estamos en ese. Estamos simplemente en la discusión mundial si es posible democratizar los estados. Es decir, estamos atrás de Allende. pero eso parece más difícil, ¿no? Porque como usted decía, el capital, el gran capital internacional parece es en una cruzada para destruir, pues no los estados en sí, pero sí esa construcción de estado social, de bienestar, que se había relativamente construido en Europa, y acá un poco menos con esos conceptos desarrollistas de construir burguesías nacionales, pero eso incluso va en retroceso, ¿no? Sí. O sea que es incluso más difícil plantear. Sí, estamos muy difícil. Es que el gobierno que tenemos es un gobierno. De hecho, plantea un poco lo de construir burguesías nacionales. Claro. O sea, es un concepto más capitalista. Claro, y eso cuando Allende ya estaba. Eso ya se había logrado. Es decir, en la teoría mundial, el socialismo quiere decir un paso más allá del capitalismo. Es decir, el socialismo tiene que ser hijo de un desarrollo del capitalismo. Pero como no pasó así en el esquema que nos traían, sino que el mundo tomó otra vía. El sistema de tapista era que se llamaba. Entonces ahí ya la cosa es muy distinta, ¿no?
Entonces, digamos que el campo de operación que tiene Lula, siendo Lula presidente de ese imperio que es Brasil, de ese país con mentalidad de imperio mejor que es Brasil, si a Lula le toca tan difícil, teniendo la voluntad Lula que no tiene Petro, es decir, el peso que tiene Lula. Por ejemplo, Petro sale a decir cosas interesantes y lo aplauden y sí, todo lo que él dice es muy interesante, pero no es lo mismo cuando las dice Lula. Uh-huh. De hecho, yo escuché alguna vez que las mismas burguesías paulistas que son tan fuertes callaron a Bolsonaro en su momento cuando estaba hablando que iba a romper relaciones con China, porque le dijeron no, nosotros tenemos relaciones tanto con Estados Unidos como con China, porque claro, ya las conexiones económicas están, entonces el otro se fue. Exacto, es decir, es distinto, ¿no? De un país con el peso económico que tiene Brasil y un país con el peso económico del cual no es representante Petro, además. Lula es representante de estas burguesías. Esas burguesías están las Olimpiadas, ¿cierto? El Mundial, uh-huh. 16 universidades en los 2 gobiernos anteriores. Es decir, simplemente por la voluntad del presidente. Acá no es posible eso. Entonces, ¿por qué estamos conmemorando lo de Chile? No porque estemos frente a resolver el problema de la revolución pacífica, como hemos hablado hoy, sino porque estamos curiosamente más atrás de eso todavía. Yo quisiera, digamos, hacer una pregunta, digamos, frente a esto de saludar a los golpes. O sea, ¿qué saludo tuvo el golpe militar a Allende? Por ejemplo, si uno lo podría mirar desde las izquierdas, pues fue un aspecto profundamente negativo. Pero ¿qué reacción tuvo dentro, digamos, de las derechas? Es que, como te decía, no habíamos presenciado ese fenómeno. La humanidad no había presenciado ese fenómeno. Habiendo pasado lo que ya sabemos, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la explosión de la bomba de Hiroshima, movimiento de liberación nacional. Pero ese golpe la humanidad no lo había presenciado. Ni siquiera porque es que suponte que yo sea tu papá en ese momento y yo sea de la derecha, pero tú eres mi hijo y tú no lo eres, y tú puedes estar en el estadio como mi hijo, ¿sí me entiendes? Entonces el golpe fue muy duro por eso, porque todo el mundo entró en sospecha. Entonces eso se necesitó que se acoplara un poco, que avanzara el tiempo para que la derecha volviera a oxigenar. Porque los mismos hijos de los demócratas cristianos, porque es que la unidad popular es una unidad democrático-burguesa, no es una unidad popular de partidos de izquierda únicamente, sí, sino que había gente de la clase media. Entonces, claro, el golpe no lo iba a saludar nadie. Y si tú coges la prensa, eso fue inmediato. Es decir, eso fue horas. Pinochet excusándose de matar, pero diciendo que no iba a dejar de matar, ¿no? Eso no lo habíamos presenciado. Entonces se necesitó, digamos, que eso se acoplara un poco y ya, entonces cuando la derecha se tranquiliza y sabe que sus hijos están acostados y tal, entonces ya la cosa cambia. Pero el impacto fue en la misma Colombia. Si tú coges, por ejemplo, la prensa colombiana, nadie saluda el golpe. Nadie. Ahí nos mostraba la otra vez unos periódicos como El Espectador del 12 de septiembre que mostraban eso, se suicidó. Uh-huh. No recuerdo si era días posteriores como asume o... Es que las palabras eran como importantes, ¿no? Porque siempre hay una elección de las palabras, pero era como subió Pinochet y el otro se hunde o algo así. Es que incluso la democracia cristiana, que hace parte pues de la democracia de Chile, que es una realidad en Chile, la democracia cristiana históricamente,
pues se asustó también con eso, ¿no? Es decir, el susto fue muy grande. Acá estábamos en elecciones presidenciales, el bipartidismo volvía a jugar. Había un candidato conservador que era Álvaro Gómez Hurtado, y el mismo Álvaro Gómez Hurtado está asustado con el golpe. Y él era Álvaro Gómez, el hijo de Laureano. Laureano. Y él también tuvo pasado como con los leopardos, o era como medio camisa negra, ¿he escuchado? No, No. no, no, incluso Laureano no estuvo ahí. En el conservatismo, curiosamente, el fascismo es la izquierda, ¿no? El Partido Conservador. ¿Cómo sea ese? Ese es un fenómeno muy interesante. Es decir, el liberalismo se promovía hacia la izquierda con el socialismo. Y el conservatismo se promovía hacia la derecha con el fascismo. Entonces los jóvenes eran fascistas. Más bien Laureano, después de la Segunda Guerra Mundial, estuvo equilibrando, ¿no? Ahí un poco equilibrando, pero no fue Laureano fascista, fue más bien germanófilo, ¿no? Franquista, más. Pero los jóvenes conservadores eran los fachos. Incluso él les da mucho látigo en el 36, que crea Laureano del periódico El Siglo. El Siglo no solamente era contra la República Liberal, era también contra los muchachos fascistas. Porque creo que le escuchaba sobre el libro que nombraba ahorita Darío, de El anochecer de golpe de Rojas Pinilla, sobre, ahorita que está de moda ese término de geopolítica, que de pronto si nombramos a un profesor de la Universidad Nacional, Darío Besa, pues fundador del departamento, que posteriormente pasa a sociología, era de política mundial, política de economía mundial, de pronto es un término mejor. Pero hablando de eso, usted nombraba que Estados Unidos, por ejemplo, acá en Colombia siempre desconfió más de Laureano Gómez y menos de Rojas Pinilla, que era un hombre formado en Estados Unidos, que tenía una perspectiva diferente. ¿Cómo es? Hasta muy tarde. Es que el tránsito de Laureano hacia Estados Unidos fue muy tardío. Y ya Laureano había hecho un recorrido muy largo a favor de Alemania. Había estado de diplomático, incluso en Alemania. Era germanófilo. El 31, ¿no? Sí, y es decir, es la historia la que lo obliga, es el proceso histórico el que obliga a Laureano a hacer migas con los Estados Unidos, ¿no? Es el proceso histórico, ¿no? Rojas no, es decir, Rojas se forma en Estados Unidos, es un hombre muy admirador incluso de esto del populismo ranchero norteamericano, ¿no? ¿Cómo es ese populismo ranchero norteamericano? Es que digamos, en las dos corrientes mundiales del populismo, una de las corrientes es el populismo norteamericano. El populismo norteamericano es un populismo que consiste en quienes participen en la Segunda Guerra, en la Segunda Revolución, la de Lincoln. Entonces Lincoln propone tierras a todos los que se le apunten a esa revolución contra el sur. De tal manera que cuando gana, esa se llama la Guerra de Secesión, cuando gana esa guerra Lincoln, entonces ahí se forma un movimiento popular. Y Lincoln empieza a entregar la tierra. Entonces se forma una clase social de rancheros. Y ellos fundan en 1891, forman el Populist Party, un partido populista, ¿no? Entonces, pero a 8 años después, ya ellos están asfixiados con las deudas, con la emergencia de los monopolios. Entonces se vuelve un movimiento de resistencia muy grande. También creo pues importante preguntar, digamos, en esta cuestión del golpe y pues de la propia unidad popular, por esa connotación, digamos, del populismo, ¿no? ¿Cómo se movió esto, digamos, durante los 3 años de gobierno de Allende y pues en la anterior formación? Es que yo creo que es la expresión del populismo el gobierno de Allende. Es el resultado de un proceso populista que venía desde los 20 en Chile. Digamos que es un momento en el que se clasifica, el
el populismo como una alternativa de poder. Digamos que si uno va a hablar desde la teoría del populismo, la unidad popular sería una expresión de esa, que es lo que se esperaba en Colombia. Es decir, que a raíz del crecimiento del movimiento populista de ANAPO, pudiera desde la ANAPO gestarse una unidad popular. ¿Y qué lo impidió? ¿O qué podría pensarse que lo impide? Muchas cosas. Por ejemplo, Colombia no estaba preparada para renunciar a los partidos políticos. Es decir, la ANAPO fue posible cuando la ANAPO desplegó en su interior una línea liberal y una línea conservadora. Uh-huh. Entonces había ANAPO liberal y había ANAPO conservadora. Entonces la gente no renunciaba a su pertenencia psicológica de ser liberal o conservador. O incluso la ANAPO también, no sé, con los comunistas también. Batman, Después. Sí, después. Y pero en los 60 yo podía ser liberal y anapista. Uh-huh. Yo podía ser conservador y anapista. Después de las elecciones, al general Rojas, por esto de Chile, por esto de lo que pesaba en el continente, le dio por crear un partido autónomo del bipartidismo y creó la ANAPO como partido político. Entonces la gente ya no le gustó. La gente volvió al partido liberal y volvió al partido conservador, entre otras razones. Y creo yo, ahora sí, el golpe. Es decir, a la gente le asustó el golpe. Es decir, cuando la gente empezó a ver que ser de izquierda era sinónimo de que a uno lo podían matar, de que a uno lo podían desaparecer, que se podía regresar, que Colombia podía avanzar hacia Chile, yo creo que ahí la gente como que lo pensó. Y otra cosa que nos sucedió, que no lo esperábamos, ¿no? Tú sabes que en historia, donde uno menos piensa, salta la liebre. Y esa liebre en Colombia se llamó el narcotráfico. Entonces, eso no lo esperábamos. Entonces, digamos, de la campaña de López para acá, entramos en la era del narcotráfico. Y el narcotráfico acabó de trastocar, de desubicar todo. Entonces ya es otra lógica. Sí, que se desordena todo, porque creo que igual si uno revisa, por ejemplo, las series fiscales o la macroeconomía, Colombia es un país que incluso en el resto de América Latina, sobre todo uno lee y escucha gente del Cono Sur desde los años 70, 80 que admiran a Colombia económicamente, porque tiene una disciplina fiscal, va creciendo como con nadito de perro, poco a poco, pero y de repente el narcotráfico desordena todo. No hay una casa que vale tanto, le ofrecen 100 veces más, pues no hay, el economista no puede ser economista, claro, porque no hay reglas. Claro, y eso también se ve en la política. Claro, y el encarecimiento de la política, ¿no? Es decir, yo podía aspirar a ser, hoy en día, por ejemplo, ser concejal de Tunja. Eso te puede costar lo que vale el acueducto que Tunja necesita. Entonces eso encareció la política. ¿De qué manera, no? Entonces ya la política se volvió de castas, de familias, ¿no? Es la naturaleza del posfrente nacional. Hay una pregunta que me surge ahorita hablando sobre cómo puede surgir la unidad popular en Chile y pues todas las variables que no lo permiten en Colombia. Una es, por ejemplo, hay una pequeña tesis de Thompson en la formación de la clase obrera que también habla sobre la cultura, las diferencias entre las culturas según las industrias que se dan en las zonas. Por ejemplo, que las Midlands tienen una cultura mucho más homogénea políticamente, porque es como un reflejo de su industria, porque son grandes minas o 3 o 4 sectores económicos que lo dominan, diferente a la zona de Londres, que es mucho más heterogénea económicamente y se ve también reflejado políticamente, que es mucho más heterogéneo. De pronto en Chile la formación industrial que tiene también permite hasta cierta manera conformaciones más homogéneas. Por ejemplo, el cobre es como una industria que uno sabe que domina. Es que en donde menos se avanzó en la gremialización y en la sindicalización de las clases trabajadoras fue en este país.
Entonces eso hace que sea tan difícil la unidad popular. Yo tuve la experiencia en el manejo de la pandemia, tuve la experiencia de México. Yo veía cómo ellos manejaban la pandemia. Ellos la manejaron muy bien, porque López Obrador resolvió el problema reuniéndose con sindicatos, con gremios. Entonces, digamos, un gremio te puede manejar 3, 4 millones de personas. Entonces él habla con los que dirigen el gremio. Vamos a hacer esto. Desmovilizó el país sin necesidad de encerrar a la gente. Simplemente trabajando con los gremios. Bolivia es un país de gremios. Brasil es un país de gremios. Incluso las escuelas de samba son gremios. Entonces el país lo manejas más fácilmente, lo puedes gobernar. Colombia no puedes hacer eso. Porque la gente se ríe del presidente. Es decir, el presidente puede decir una cosa, pero la casta del Caribe piensa otra cosa. O la casta de Córdoba o la casta del Casanare, y ellos hacen lo que ellos quieran. Es decir, nosotros no tenemos asociaciones. Colombia no es un país de asociación. Yo, por ejemplo, me di cuenta que trabajaba en la Universidad Nacional en México. Cuando yo vi la cosa muy difícil allá en México, me cogió la pandemia allá, yo me acordé de pronto que yo trabajaba en la Universidad Nacional. Y entonces llamé a la Universidad Nacional. Y la Universidad Nacional me sacó de México y me trajo. Mi mujer no hubiera podido. Los colombianos creemos que la familia lo es todo. Los colombianos creen que la familia es el centro de la vida. No, en la sociedad no es así. En la sociedad es el gremio al que tú pertenezcas. Dicen, por ejemplo, que Estados Unidos es el país del individualismo. Mentiras. Estados Unidos es un país de asociaciones. Si tú no estás asociado, tú no consigues nada en Estados Unidos. Nada. Creo que he escuchado que ellos tienen como una medición sobre la vida democrática a través de asociaciones civiles. Exacto. Que es un término muy de ellos. Exacto. Bueno, profe, pues terminando ya, nos gustaría saber, pues hemos pasado por muchos temas, desde el Chile en particular, y Colombia, también Latinoamérica, a Europa del Este, el intervencionismo pues estadounidense, que también pues no es todo tan homogéneo, sino que es muy dinámico, y por eso la historia siempre está ahí mirando y remirando, porque no queda dicho todo, toca volver a las fuentes primarias. Creo que ahorita se desclasifican y desclasifican muchos documentos. Yo no sé cómo es ese proceso, cómo es tan fácil ir a mirar esos documentos, por ejemplo, que dicen de los organismos de inteligencia de Estados Unidos. Profe, usted que ha estado, por ejemplo, en Estados Unidos trabajando con archivos, ¿qué tan fácil es, por ejemplo, acceder a esos documentos? Sé que usted, por ejemplo, estuvo buscando una fuerte documentación sobre qué decía Estados Unidos, por ejemplo, de Gaitán. Sí. Ojalá nosotros llegáramos a eso, ¿no? Primero a que se conserven los documentos, pero acá no se conservan los documentos. No tenemos una cultura documental en Colombia, que sí la tiene Estados Unidos. Entonces Estados Unidos clasifica. Por eso se llama el proceso contrario desclasificación. Ellos van clasificando en diferentes categorías. Nunca se desclasifica todo. Por ejemplo, cuando uno llega en esa época que yo fui, que todavía existían los ¿cómo se llama eso? Los cajoncitos esos donde uno buscaba la información, los archiveros. Uno encuentra Jorge Eliezer Gaitán. Entonces allí dice documento no desclasificado. Pero si uno es experto, digamos, si uno es terco, entonces uno hace una carta y hasta que al fin uno logra, ¿no? Entonces, a raíz de digamos, de cada 30 años, no sé cómo estará eso ahora, pero en la época, cada 30 años de haber pasado el acontecimiento, muchos documentos se desclasifican a excepción de aquellos que siguen siendo seguridad del Estado. Y bueno, entonces uno hace eso
y le empiezan a llegar esos documentos. Y empieza uno a trabajar. Pero uno se da cuenta rápidamente que para darle sentido a esos documentos sobre la muerte de Gaitán, por ejemplo, y el papel de los Estados Unidos, tiene que consultar otros, y Ecuador y Argentina, ¿no? Entonces, el historiador que finalmente sale con algo no es el historiador que está buscando per se las cosas directamente relacionadas con Colombia, sino que de pronto en el archivo de Ecuador, en el archivo, encuentra cosas, ¿no? Y yo no creo mucho, en realidad, que desclasifiquen todo. Yo creo que hay que... es decir, 50 años no es mucho tampoco. 50 años para un acontecimiento tan comprometedor como el golpe chileno. Yo creo que desclasificarán algunas cosas, pero siempre va a quedar allí algo que incluso no surgió como documento, que incluso no fue documento, sino que fueron cosas palabreadas, ¿no? Cosas que no pasaron por la escritura, ¿no? Hay mucha cosa de eso. Y lo otro es que en el caso de Estados Unidos, a veces los archivos son cuotas. Les diga usted, por ejemplo, cuando yo consulté el Departamento de Estado, ese archivo estaba por cuenta de los afros. Bueno, esa era una cosa de afros, se lo manejaban los afros, ¿no? Y eso tiene unas connotaciones. Eso no es fácil, ¿no? Es decir, entrar en comunicación con los afros norteamericanos es muy difícil, Ellos tienen como cierta aversión hacia nosotros, ¿no? Como cierta distancia. Ahorita escuchaba a un profesor de la Universidad de Nueva York, del Bronx, y decía que, bueno, él es como sociólogo, entonces hablaba sobre una dinámica de Estado que divide y segmenta la población en razas. Eso. Entonces las enfrenta. Pues profesor es marxista, es joven. Entonces decía, bueno, eso es una dinámica incluso muy, pues les va muy bien con esa, porque entonces ahí no funciona la división por clases, que aunaría a latinos, a negros, a blancos pobres o racheros, sino que los segmenta y se pelean entre ellos. Entonces él describía, por ejemplo, él estaba en un parque y entonces los negros estaban jugando básquet, los latinos fútbol, y que la pelota de fútbol le pegó a una de las novias y que eso fue una batalla campal que duró días. Entonces, ¿cómo pues Estados Unidos tiene como ese fenómeno social? Él dice que es desde arriba, que les conviene, pero pues tocaría A mí me tocó algo no tan cruento, pero sí me tocó ver una pelea entre un salvador y una muchacha afro. El salvadoreño era racista, ¿no? Entonces él la trataba de negra a ella. Y ella se defendía y le decía al muchacho salvadoreño, le decía, speak English, porque el inglés del salvadoreño era muy precario. Finalmente con eso lo derrotó. Me quedó sonando y al cabo de unas horas, por casualidad, me encontré con el muchacho en el metro. Me puse a conversar con él. Y le dije, no, es que eres muy torpe. Es decir, tú eres el extranjero, no ella. Ella está en su país, este es su país. Es decir, el afro norteamericano es muy gringo. Muy gringo. Más nacionalista. Sí, incluso a mí me quedó la impresión que el gringo es el afro. Pero es un mecanismo de defensa también, un país que institucionalmente es agresivo con la población. Es posible. Y el muchacho se creía en Salvador. Él no entendía que él era el que estaba ahí en el país extraño. No, y pues también, digamos, cómo llegar a ver, digamos, pensar también en parte, digamos, las fuentes que puedan servir para hacer como una reconstrucción de esto, por ejemplo. Digamos, de las visitas que hizo, digamos, Salvador Allende acá, por ejemplo. De eso, digamos, cómo hacer una construcción tanto política y material, digamos, desde la documentación colombiana. Acá hay la ventaja que la visita de Allende, por ejemplo, es toda cubierta. Es decir, es cubierta por izquierda, es cubierta por la derecha. La derecha le da un cubrimiento, la izquierda le da otro cubrimiento.
Y además Allende, después de las conversaciones oficiales, se reunía con la gente de la izquierda. Entonces, eso está en revistas, está en periódicos. Y saldrán muchas cosas y nunca saldrá todo. Esa es como la lección. Y siempre habrá como una batalla, me imagino, entre historiadores, Sí, desde claro. una posición y la otra. Sí, claro. Como la esperanza de siempre encontrar el documento. Sí, el documento que me va a Que lanzar. pruebe incluso Sí, mi y posición. Yo no sé qué tan difícil es pelear contra una posición previa desde la disciplina. A mí no me preocupa mucho porque no tengo una concepción morbosa de la historia. Por ejemplo, a mí no me interesa saber quién mató a Gaitán. No, eso no me llena. Me llena es el acontecimiento, ¿no? Pero el morbo de quién lo mató, a mí no me llama la atención eso. Me interesa es lo que produjo la muerte de Allende. Lo que produjo, si fue un suicidio, si fue que lo mataron. Pero el morbo, no me interesa llegar a eso. Porque incluso como historiador he tenido la experiencia de tener que obviar el morbo. Hay un momento en que uno llega al morbo y dice, no, esto no lo voy a publicar. Es muy interesante eso, profe. Pues fue una muy buena, muy agradable la charla, la conversación sobre el golpe. Como usted dice, retomando sus palabras, estamos aún peor. Entonces, yo creo que como se llama el programa, que es ¿por qué este acontecimiento? ¿Por qué conmemorarlo? ¿Por qué revisitarlo? Es también para luchar contra que vuelva a suceder cosas tan criminales y cruentas. Muchas gracias, profe. No sé si tiene unas palabras de despedida. Con mucho gusto. Yo también me sentí muy bien con las preguntas. Muchas gracias por la invitación.